Y ahí está grabándose el estudio que vamos a tener hoy día, hermano Franklin. Bueno, Amén. vamos a comenzar como siempre, encomendándonos al Señor para que su Espíritu sea el que nos dirija y el que nos ilumine. Padre Celestial, le doy gracias por estar compartiendo estos minutos con Franklin. Hemos consagrado, hemos dedicado, Padre, hemos apartado este tiempo para enriquecernos en su palabra, alimentarnos, nutrirnos espiritualmente, Señor. Le ruego que sea de gran provecho estos momentos que vamos a compartir y así lo va a hacer porque vamos a compartir su poderosa palabra, palabra de vida eterna, palabra de verdad. Así que sin duda va a ser de mucho provecho espiritual para nuestras vidas. De todas maneras, nos encomendamos en esa dirección a usted, le damos gracias en el nombre del Señor Jesús, Salvador de todos los que han aceptado a Él como el Señor de su vida. Amén y amén. Muy bien, pues, hermano Franklin. Hoy día, ¿pudiste ver el video? ¿Le diste un vistazo al video o no alcanzaste? Sí, Ya. Bueno, ese video es la segunda parte de lo que es las bendiciones de congregarse. Si Dios estableció su iglesia, y entendemos que la iglesia son las personas que constituyen, ¿no es cierto?, el grupo de salvados por el Señor, no es el edificio, no es la infraestructura, son las personas que el Señor ha salvado, las que Él ha agregado, las que ha añadido a su pueblo, ¿no es cierto?, los que han sido comprados por la sangre del Señor, ellos son la iglesia. Entonces, amén. si el Señor constituyó la iglesia, si el Señor estableció la iglesia, organizó la iglesia, tiene que ser con un propósito muy grande. Y hay muchos propósitos y ahí en ese estudio vimos algunos de ellos. Principalmente, por ejemplo, uno de los propósitos son edificarnos. Y esa palabra es súper amplia. Significa crecer, madurar, nutrirnos, etcétera. Normalmente, Ani- normalmente cuando tenemos intereses comunes con otra persona, ¿qué hacemos? Nos juntamos, hacemos grupos. Nos, nos animamos uno con otro. Exactamente, ahí en el estudio vimos que nos animamos, nos exhortamos, muchas cosas, y todo eso apunta al plan de Dios. Dios estableció lo que es su iglesia con un objetivo, edificarnos, en una palabra amplia, edificarnos. Y comentaba yo que cuando distintas personas tienen intereses en común, ¿qué hacen? Se juntan. Hay personas que les gusta el folclore, les gustan, por ejemplo, la música. ¿Y qué hacen? Hacen un grupo de música, hacen un grupo de folclore. A otros quizás les gusta otra cosa, el deporte o otras cosas, ¿no es cierto? ¿Y qué se hacen? Se hacen clubes de tiro, Sí, si les gusta el lanzamiento al tiro, por ejemplo, el tiro al blanco, o de poesía, lo que sea. Cuando hay otras personas que comparten nuestros intereses, ¿qué hacemos? Hacemos grupos, nos cohesionamos y nos alegramos. O decimos, por ejemplo, a ti también, por ejemplo, te gustan las carreras de auto, o a ti también te gusta el fútbol, o a ti también te gusta esto, otro, y uno dice, qué bueno, a mí también. Incluso surgen amistades de personas que no se conocen. ¿Por qué? Porque hay intereses en común. Eso es para como, bien y eso también es para mal. ¿En qué sentido es para mal? Por ejemplo, hay delincuentes que tienen intereses en común, que es básicamente delinquir. Dicen, pucha, yo robo. Conoce a otro que también roba. Y esas personas se juntan para robar juntas, imagínate. O sea, cuando hay intereses en común, las personas se juntan, hacen grupos. ¿Por qué? Porque hacen fuerza, para lo bueno o para lo malo. En el sí. tema de la iglesia es para lo mejor. Por eso Dios estableció ello. Y bueno, hoy día vamos a compartir tres pasajes de la Escritura. ¿Ya? El Amén. primero lo encontramos en Mateo. Voy a dividir la pantalla. Ya. ¿Cómo le fue? ¿Lo tiene por ahí el versículo? Sí. Léalo. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Perfecto. El Señor nos dejó súper claro algo. O estamos a favor o estamos en su contra.
O somos obedientes o somos desobedientes. No hay términos medios. O yo estoy trabajando en la dirección de agradar a Dios, o todo lo contrario. No hay posición neutral, ¿no es cierto? Se entiende que hay procesos para la persona, por ejemplo, que empieza a caminar en el Señor, hay un proceso de perfeccionamiento que dura todo el resto de la vida. Pero no existen posiciones neutrales. No, yo no estoy haciendo nada por ahora, pero no me opongo. No, eso no existe. El Señor dice, el que no es conmigo es contra mí. El que no está recogiendo conmigo está desparramando. Y si Él lo dejó claro es por algo. ¿Por qué? Básicamente, el ser humano tiende a autojustificarse. Siempre el ser humano tiende a autojustificarse. Se manda una embarrada, comete un error, en donde sea, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en el estudio, en el colegio, en donde sea. Ah, y la excusa. O desviar la culpa. No. Es muy rara una persona que diga, sí, yo realmente me equivoqué, tuve la culpa, yo soy el responsable. No, es Yo, muy raro una persona que tenga los valores tan fuertes. Normalmente eso debería ser evidencia de un cristiano maduro. Dios, sabiendo que vamos a justificarnos desde el huerto del Edén, cuando Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste? Y él en vez de decir, bueno, yo comí del fruto que usted prohibió, ¿qué dijo Adán? La mujer me dio de comer. No, o sea, desde siempre echándole la culpa al del lado y no asumiendo responsabilidades. Y a Dios le preocupa mucho esto. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que vamos a estar delante de Él. Y la verdad es que no le vamos a poder echar la culpa ni al de al lado ni al de atrás. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de nuestra vida y le va a dar lo mismo lo que hizo el otro. Al otro lo va a juzgar después o lo juzgó antes. Él va a juzgar a cada uno, dice, según su vida. Entonces lo primero es entender que para Dios es, ¿estamos con Él o estamos en contra de Él? Hay hartos pasajes que no hablan de esto. Por ejemplo, Santiago enseña que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios, porque se contraponen. sí, No podemos, por hay ejemplo, dice la palabra, no se puede servir a dos señores, porque vamos a aborrecer a uno o a desobedecer a uno tratando de obedecer al otro. No se puede. Entonces nosotros no, si tomamos la decisión de que el Señor Jesús sea el Rey de nuestra existencia, que Él sea el Señor de nuestra vida, tiene que ser el único. No podemos compartir o dividir nuestro corazón en dos señores, porque no vamos a tener los resultados. Cuando nosotros queremos resultados, por ejemplo, nosotros vamos y estamos enfocados en la vida eterna. Nosotros no queremos una vida eterna a medias, porque no existe. ¿Es la vida eterna o no es? O la alcanzamos o no la alcanzamos. Es así. O vamos a alcanzar la vida eterna en Cristo o no la vamos a alcanzar. No tenemos resultados a medias. Aquí el resultado se logra o no se logra. Y Dios ha proveído todos los recursos. ¿Para qué? Para que logremos los resultados. En pocas palabras, si no logramos los resultados, tanto mientras caminamos en esta vida como cuando estemos delante de Él, va a ser exclusivamente por nuestra responsabilidad. Bien, entonces ese es el primer versículo. Vamos a ir a Juan. Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan, capítulo 15, versículo 5. Léalo si lo tiene, amigo Franklin. yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Perfecto. Aquí la figura de vid es lo que nosotros, quizás tú como yo, lo conocemos como la parra, de donde sale, ¿no es cierto?, la uva, La uva. ¿no es cierto? Y dice que la uva
depende de la parra y no la parra de la uva. Esa es la figura que está presentando el Señor, ¿ya? Sin parra no hay uva, ¿ya? Pero si no hay uva, la parra igual es parra, ¿no es Sí, cierto? Igual es parra. La uva sin parra no existe, pero la parra sin uva perfectamente existe. sigue. Hay una analogía de esto que se ha tomado, yo lo he visto a veces como reflexión y es muy, muy interesante. Esta misma analogía la toman a veces para extender la idea y dicen, un pez pertenece, por ejemplo, al mar, ¿no es cierto? El Ujú. mar es mar igual sin el pez, pero el pez sin mar, el pez sin agua, se muere, ¿no es cierto? Mueren. La misma analogía la he escuchado con un árbol. Tenemos el árbol a la tierra. El árbol lo sacan de la tierra y el árbol se muere. La tierra sigue siendo tierra, pero el árbol sin Sí, tierra se muere. mueren. Entonces, esta misma idea, la analogía, es súper aplicable, se puede extender mucho. Y en pocas palabras, lo que nos declara el Señor es que tengamos cuidado con creernos o autoengañarnos con la autosuficiencia. Nosotros somos autosuficientes para muchas cosas. Para muchas cosas, Dios nos dio la capacidad de ser autosuficientes en muchos aspectos de la vida. Somos autosuficientes, podemos caminar, ir a un lugar, llegar, podemos hacer muchas cosas solos. Pero cuando hablamos de ser salvos, cuando hablamos de una relación con Dios, cuando hablamos de una justificación en Cristo, de llegar aprobado delante de Dios para aquel día en que nos va a llamar, ahí dice, cuidado, porque en eso no eres autosuficiente. En eso eres totalmente dependiente. Yo, tú y cualquier ser humano en esta vida, en este mundo, es totalmente dependiente del Señor Jesús. ¿Qué te parecen estos dos versículos, Franklin? Que uno, este, tiene que remar para, o sea, no quedarse a mitad del camino, ni ser tibio, ni ser, o sea, frío, pues. Tiene que estar al lado del Señor, Claro, tener un propósito, no quedarse solamente en, ¿cómo le digo? Estoy con Cristo, pero no cumplí su palabra, no seguí sus parámetros. claro. Claro, en el primer versículo, por ejemplo, el Señor dice, o estás en favor mío o estás en contra mío. Ujú. No hay términos medios y cada uno, yo, tú, toda persona, tiene que siempre estarse autoevaluando y cuestionarse y ponerse a prueba y decir, ¿estoy agradando al Señor? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Es mi deber hacerlo mejor? Y Exacto. ese pasaje dice mucho realmente. Cuando el Señor dice, el que no está, el que no está conmigo está en mi contra, echa por tierra cualquier posibilidad de ser neutral en esto. Un día, cuando el Señor viene, o nos vamos con Él o no. O somos excluidos de su presencia eternamente, o vamos a estar delante de su presencia eternamente. No hay perdón, no hay tercera opción. O vamos, Sí, o vamos a estar eternamente con Él, o vamos a estar eternamente excluidos de Él. No hay tercera opción, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la opción de qué? De elegir una de esas dos. Si elegimos estar eternamente con Dios, tenemos que caminar en esa dirección y trabajar en esa dirección. dale, Si, el- Señor. si elegimos no hacer nada, ¿qué estamos haciendo realmente, Franklin? Lo estamos despreciando a Él. Exacto, exacto. Esa es la idea, la captaste bien. Hay dos opciones, aceptar y rechazar.
aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Si lo aceptaste, no lo rechazaste. Si no lo aceptaste, lo rechazaste. Suena fuerte. No, es que yo no he aceptado al Señor, pero no es que lo rechace. Es que Cristo dice que eso es. El que no lo acepta, lo rechaza. Sí. No hay más. No hay puntos medios en cuanto a ser Voy salvo. a, O somos voy a quedar salvos aquí, o no somos salvos. voy a quedar aquí en el medio, voy a quedarme aquí, Claro, es que no hay como decir, medio. No hay medio. entre dos líneas, como decir, entre dos fronteras. Claro, a veces la posición cómoda es no tomar ningún bando. La posición cómoda es decir, no, mira, yo soy apolítico, yo soy, no Tengo, sé, no me gusta el fútbol, no soy de ningún equipo. Siempre la tengo posición tiempo. cómoda, la posición cómoda para no tener conflicto con los demás, es decir, no, yo soy neutral. Pero con Cristo esa estrategia no resulta. ¿Por qué? O lo aceptamos como el Señor o lo despreciamos como dices tú. No hay más. Y lo que decía Juan es que apartados de Él no podemos, no podemos ser salvos. No tenemos vida. Cuando el pámpano de uva está en la parra, es nutrido, es alimentado por la parra, pero al momento que se corta, ahí ya lo único que se puede hacer es consumir porque ya empezó a morir. Empezó a Sí. morir. Como cualquier cosa que es cortada. Una rosa que puede ser muy bella, pero al momento que esa rosa, ¡pum!, la cortamos del jardín, empezó a morir. Porque una hoja cae del árbol también. Claro, cualquier cosa que es cortada de la planta o del árbol principal, apenas es cortada, ¡pum!, empieza a morir. Sí, Podemos decirlo también con una extremidad del cuerpo. Un dedo que podamos perder, una mano, apenas se cortó esa mano, ese dedo, si no vuelve al cuerpo, empieza a morir. sí. Bueno, básicamente el estudio está enfocado a eso, a tomar conciencia de que Dios, a través de Jesucristo, ¿no es cierto?, no es una alternativa, es la única opción realmente. Yo no tengo cómo elegir, no tengo cómo elegir realmente, o lo acepto o lo rechazo. Y sabemos que si lo rechazamos, estamos estamos Hemos eligiendo, muerto. exactamente, Hemos muerto. estamos eligiendo la muerte espiritual. Porque o estamos vivos en Cristo o apartados de Él, estamos muertos espiritualmente. Y Sí. para despedirnos, vamos a leer un versículo para despedirnos que tiene una aplicación, que recordando uno de los últimos estudios que tuvimos, vamos a ir a Lucas, capítulo 22, versículo 19. ¿Y qué ocurre aquí en Lucas? Algo muy conmovedor, pero muy trascendental también. Lucas 22, 19. Este es el día que uno a veces nunca quiere que llegue, el último día. Y por más que tratamos de evadirlo, este día llega o llega. ¿Lo encontró? Es lo que tenemos seguro. Lucas 22, 19. Tiene, léalo. ¿Ah? Si lo tiene, Lo leo. léalo. Y tomó el pan y dio gracias a Dios. No, y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Bien. Y el versículo 20 dice que con la copa hizo lo mismo. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y también la Escritura nos enseña que debemos hacerlo en memoria de Él. Por ejemplo,
hemos estudiado con mucha profundidad, con mucho tiempo, lo que es la cena. Aquí este pasaje está hablando de la cena y fíjate lo que dice, haced esto en memoria de mí. Con lo que acabamos de ver, Franklin, de que el que no está con Cristo está en contra de Él y de que apartado de Él no tenemos vida. Fíjate cómo podemos aplicar esto de una manera muy fuerte. Aquí dice que si nosotros por medio de la cena recordamos al Señor, ¿qué estamos haciendo si no participamos de ella? No estamos con él, no ¿Cómo? estamos, no estamos con él. Claro, pero ponga atención a la pregunta específica. Si Cristo estableció que por medio de la cena lo recordáramos, porque Él dice, hagan esto en memoria de mí. O sea, esto lo hacemos para recordarlo a Él. Lo que Él hizo Ujú. muriendo, lo que Él hizo viviendo entre nosotros y que Él regresa, ¿no es cierto? Si el Señor dice, hagan esto en memoria de mí, no hacerlo, ¿qué significa? ¿Qué es lo No lo contrario estamos, de recordarlo? Lo no lo, contrario. no lo estamos haciendo, no lo estamos recordando. Exacto. Y en una palabra, no estarlo recordando sería olvidarlo. Sí, Fíjate, es fuerte, es grave cuando uno empieza a profundizar en lo que es la revelación de Dios. Si nosotros por medio de la cena recordamos al Señor, no estar participando de esta cena que Él nos ha encomendado, es estarlo ignorando, es estarlo olvidando, es estar haciendo cualquier cosa que no sea o que sea lo contrario que recordarlo. Y tenemos sí, una tremenda necesidad de recordarlo, primero porque es un mandamiento del Señor listo. y segundo porque nos fortalecemos. Cada vez que participamos en este memorial sagrado, dice que estamos alimentándonos espiritualmente de Cristo. Dice, este es mi cuerpo, coman de él, esta es mi vida, nútranse de ella. Cuando dice la copa es la vida, la sangre, significa vida. Y Cristo dice, tú tienes que alimentarte de mí para tener vida eterna. Nútrete de mí. Al fin de cuentas, cuando participamos de la cena, estamos declarando que Cristo nos sostiene. Él es nuestro sustento. Él nos nutre. Es nuestro alimento espiritual. Y como Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Si nosotros no prestamos atención a esto, si no estamos haciéndolo, en vez de estarlo recordando, lo estamos olvidando. Y así Sí, suena feo, suena triste, pero es la verdad, ¿no es cierto? Bueno, esa es una aplicación de lo que estuvimos viendo en Mateo y en Juan. Apartados de Él, no tenemos vida. Si no estamos con Él, estamos fuera de Él, en contra de Él. Bien, pues voy a cortar el video. Aquí, voy a cortar el video